La noche en que todo empezó a derrumbarse no había nada especial en el aire. Era una noche tranquila en Sevilla, con la brisa suave del Guadalquivir acariciando las calles y las luces de las farolas reflejándose en los adoquines húmedos tras un breve chubasco. Pero en mi casa, algo estaba a punto de explotar, aunque yo aún no lo sabía. Valeria, mi esposa, había salido esa tarde para dar una conferencia en la universidad donde trabajaba como profesora de literatura. No es que me sorprendiera, Valeria siempre tenía algo entre manos que requería toda su atención y la de todos los que la rodeaban. Esa noche, sin embargo, había algo diferente. No era su arrogancia habitual al salir con ese aire altivo, como si el mundo entero le debiera algo por existir. No. Era otra cosa, un detalle pequeño que apenas había registrado en ese momento. Llevaba un vestido rojo, el mismo que había jurado nunca usar porque decía que era demasiado vulgar para alguien de su estatura. La velada transcurrió tranquila, o al menos eso creí. Me senté en mi despacho, terminando los informes de la empresa de consultoría estratégica que dirijo. Valeria y yo llevábamos casados 12 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, ella había logrado convertir nuestra relación en una batalla constante de quien tenía la última palabra. Ella con su actitud superior, yo con mi paciencia calculadora. Sabía manejarla, o al menos eso pensaba. A las 10 de la noche, recibí una llamada inesperada. Era Juan, un amigo que trabajaba en la organización del evento al que Valeria había asistido. ¿Tu mujer no iba a dar la charla esta noche? Porque, por aquí, no la hemos visto. Algo en su tono me puso en alerta, aunque respondí con calma, seguramente tuvo que cambiar de planes. Gracias por avisar, Juan. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis sospechas, que llevaban semanas rondándome, se encendieron como gasolina en una hoguera. No era la primera vez que algo no cuadraba con Valeria. Su comportamiento había cambiado en los últimos meses, más distante, más fría. Pero no eran sus ausencias lo que me preocupaba, era su descuido. Valeria no solía cometer errores, y esta vez había dejado un cabo suelto. Subí a nuestro dormitorio. En la esquina del armario, detrás de su colección de libros antiguos, estaba su joyero. No soy un hombre que se preocupe por las joyas, pero aquel pequeño cofre siempre había sido un símbolo de su vanidad. Lo abrí, buscando algo concreto. Ahí estaba, un anillo de oro blanco con una inscripción interna. Siempre tuyo, R. No conocía a ningún R en su vida, al menos no uno tan significativo como para grabar algo en una joya. Cerré el joyero y me recosté en la cama, procesando la información. No era un descubrimiento convencional, era la pista de un rompecabezas que apenas estaba comenzando a armar. Cuando Valeria llegó a casa, cerca de la medianoche, lo supe antes de verla. Su andar altivo resonó por el pasillo, seguido del ruido metálico de sus llaves sobre la consola. Entró en nuestra habitación sin saludarme, como si yo no existiera. Se quitó los tacones y se sentó frente al espejo, desmaquillándose con movimientos precisos, metódicos. ¿Qué tal tu charla?, pregunté, rompiendo el silencio. Aburrida. No sé por qué insisten en invitarme a eventos tan mediocres, respondió, sin mirarme. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me heló la sangre. Valeria era muchas cosas, pero mala mentirosa no estaba entre ellas. Decidí no confrontarla todavía. El anillo y la llamada eran piezas de algo más grande. Mientras ella se dormía, empecé a planear. Yo no soy un hombre impulsivo, soy un estratega. Si Valeria creía que estaba jugando conmigo, pronto descubriría que el tablero era mío. Valeria siempre había sido una mujer difícil. Arrogante, manipuladora, incapaz de admitir un error. Todo, absolutamente todo, debía girar a su alrededor. Y yo,
durante años, había jugado el papel del esposo perfecto, el hombre equilibrado que cedía en las discusiones porque sabía que ganarlas no servía de nada con alguien como ella. No era que le tuviera miedo, simplemente entendía que ciertas batallas se peleaban mejor en el momento adecuado, con las armas correctas. Y aquella noche, al verla dormida, su rostro impecable e inalterable, decidí que había llegado el momento de actuar. Me levanté con cuidado, evitando el crujido de las tablas del suelo, y bajé al salón. El anillo con la inscripción me pesaba en el bolsillo. Sabía que tenía que encontrar más piezas del rompecabezas antes de mostrar mi jugada. Valeria no se podía permitir perder, y si la enfrentaba sin pruebas contundentes, usaría su soberbia como un escudo para desviar cualquier ataque. En el escritorio del salón estaba su ordenador portátil, cerrado pero no bloqueado. Había sido un error por su parte, uno que nunca antes había cometido. Valeria protegía sus secretos con un celo casi enfermizo, pero últimamente parecía confiar demasiado en su habilidad para manejarlo todo. Encendí la pantalla y busqué rápidamente en sus correos electrónicos. La mayoría eran mensajes irrelevantes de trabajo o invitaciones a eventos culturales, cosas que no despertaban mi interés. Pero en una carpeta oculta, etiquetada con el nombre de un proyecto ficticio, encontré algo que me hizo detenerme. Era un archivo comprimido protegido con contraseña. La fecha del archivo coincidía con la noche que, según ella, había pasado en un simposio en Granada. Lo descargué en un pendrive y lo guardé con cuidado. Si iba a acceder a esa información, prefería hacerlo en mi propio ordenador, lejos de cualquier rastro que ella pudiera detectar. Cerré el portátil con el mismo cuidado con el que lo había abierto y volví a mi habitación. Valeria seguía dormida, ajena a todo, con esa expresión de superioridad que nunca abandonaba ni siquiera en sus sueños. A la mañana siguiente, actué como siempre. Preparé el desayuno, revisé algunos correos y la dejé salir de casa con su habitual desdén hacia mí, como si fuera un simple accesorio en su vida. En cuanto cerró la puerta, me senté frente a mi ordenador en el despacho. Había pasado años trabajando en proyectos estratégicos, analizando datos y resolviendo problemas complejos. Abrir aquel archivo no era un desafío. Después de probar algunas combinaciones obvias, fechas importantes, nombres recurrentes, di con la contraseña correcta. Era el nombre de su madre, seguido de una fecha que no reconocí. Dentro del archivo encontré un conjunto de documentos y fotografías. La mayoría eran recibos de hoteles, transferencias bancarias y reservas de vuelos. Pero lo más revelador eran las imágenes. Valeria no era solo descuidada, era arrogante hasta el punto de dejar un rastro físico de su traición. En las fotos estaba con un hombre que no reconocía, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Un viaje a Lisboa, cenas en restaurantes exclusivos, incluso una estancia en una casa rural en la Sierra de Cádiz. Todo organizado con precisión, todo financiado con el dinero de nuestra cuenta conjunta. Respiré hondo y cerré los documentos. No sentí rabia ni tristeza, sentí claridad. Ahora tenía lo que necesitaba. Durante años, Valeria había jugado a manipularme, a mantenerme bajo control con sus palabras cortantes y su constante necesidad de superioridad. Pero esta vez, la ventaja era mía. Sabía que no podía confrontarla todavía. Valeria era una maestra del drama y las excusas, y si la ponía contra las cuerdas sin un plan concreto, encontraría la manera de convertir la situación en mi contra. En su mente, nunca perdía. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. Decidí empezar por analizar a su amante. Las reservas de los hoteles y los billetes de avión estaban a nombre de un tal Rodrigo Torres, un nombre que no figuraba entre nuestros conocidos ni en las historias que Valeria solía contarme sobre su día a día. Sabía que si seguía el rastro de Rodrigo, llegaría al núcleo de todo esto. Usé mi red de contactos para obtener información.
Rodrigo resultó ser un empresario local, especializado en importación de productos de lujo. No era especialmente discreto, sus redes sociales estaban llenas de fotografías de sus viajes y eventos, muchas de las cuales coincidían con las fechas de los documentos de Valeria. No tardé en confirmar lo que ya sospechaba, este hombre no era solo su amante, era un accesorio más para alimentar su ego. Durante la semana siguiente, mientras Valeria seguía con su vida habitual, yo continué recopilando pruebas. Revisé nuestras cuentas bancarias, busqué transferencias inusuales y confirmé que había usado nuestro dinero para financiar parte de sus escapadas. No era solo una infidelidad, era un abuso descarado de confianza. Una noche, cuando ella volvió tarde, fingí estar profundamente dormido mientras la escuchaba entrar en la habitación. La vi por el rabillo del ojo, sacando algo de su bolso con movimientos rápidos y torpes. Era un pequeño estuche negro, que guardó en el fondo de su armario antes de acostarse. No hice nada esa noche, pero al día siguiente, en cuanto se fue al trabajo, revisé el estuche. Contenía un collar de diamantes, claramente nuevo, con una tarjeta de regalo adjunta. Para mi musa, con amor. R. Guardé todo de nuevo en su sitio, memorizando cada detalle. No necesitaba más pruebas, tenía todo lo que podía necesitar para enfrentarlos a ambos. La diferencia era que yo iba a hacerlo a mi manera, sin dramas ni discusiones improductivas. Valeria no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de derrumbarse. Yo no iba a ser un espectador pasivo de su traición. Tenía un plan, y como siempre, iba a ejecutarlo con precisión quirúrgica. Cuando Valeria regresó a casa esa noche, su actitud era la de siempre, desinterés, autosuficiencia y una clara superioridad que exudaba en cada movimiento. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó su bolso caro sobre la consola y pasó a mi lado sin decir una palabra, dirigiéndose directamente a la cocina. Observé todo en silencio desde el salón, como un espectador que ya conoce el final de la película, pero que no quiere adelantarse a la escena crucial. ¿Hay algo de cenar o tengo que encargarlo yo?, preguntó desde la cocina, con ese tono despreciativo que reservaba para cuando se sentía particularmente molesta por mi existencia. No he preparado nada, respondí, sin levantar la mirada del periódico que estaba fingiendo leer. No haces nada, Joaquín. Siempre es lo mismo. No sé por qué sigues aquí, murmuró más para sí misma que para mí. Era su forma de reclamar sin comprometerse a una discusión directa, una estrategia que le funcionaba bien en el pasado. Esta vez, no respondí. Era viernes, y mi plan estaba perfectamente sincronizado para desarrollarse durante el fin de semana. Había esperado semanas para este momento, asegurándome de que cada pieza estuviera en su lugar antes de hacer mi movimiento. Tenía las pruebas, tenía el control y, sobre todo, tenía la paciencia necesaria para enfrentarme a Valeria en sus propios términos. A la mañana siguiente, ella se despertó tarde, como de costumbre, y bajó a desayunar envuelta en esa bata de seda que tanto le gustaba porque, según decía, era un símbolo de su estatus. Yo estaba sentado en el comedor, esperándola. Frente a mí, sobre la mesa, había una carpeta gruesa con las pruebas que había recopilado. Siéntate, Valeria, le dije con calma, señalando la silla frente a mí. Ella frunció el ceño, claramente irritada por mi tono autoritario. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué esa cara de mártir? Si vas a quejarte de algo, hazlo rápido. Tengo cosas más importantes que hacer. Lo sé. ¿Cómo pasar tiempo con Rodrigo Torres, verdad? Su reacción fue instantánea. El color desapareció de su rostro por un breve segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su tono ya no tan seguro. De esto. Deslicé la carpeta hacia ella. Dentro, había copias de los recibos de hoteles, fotografías de ella y Rodrigo juntos, y capturas de pantalla de los mensajes que había extraído de su correo.
Todo perfectamente organizado y numerado, como un informe profesional. Valeria abrió la carpeta, hojeando las páginas con rapidez, intentando procesar la magnitud de lo que veía. Su arrogancia habitual se transformó en una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo te atreves a espiarme de esta manera? Esto es una violación de mi privacidad, gritó, levantándose de la silla y golpeando la mesa con la carpeta. No cambies el tema, Valeria. Aquí la única que ha violado algo eres tú. Nuestra confianza, nuestro matrimonio y, francamente, mi paciencia. Mi tono seguía siendo calmado, controlado. No iba a dejar que su explosión emocional desviara la conversación. Ella empezó a caminar por la habitación, como un animal acorralado buscando una salida. No tienes derecho a juzgarme, ¿qué esperabas? ¿Eres un hombre aburrido, Joaquín? Siempre metido en tus números, en tus estrategias, en tus planes. No me sorprende que buscara algo más interesante. Me levanté despacio, mirándola directamente a los ojos. Esto no tiene nada que ver con aburrimiento. Esto tiene que ver con tu falta de respeto. Pero no te preocupes, Valeria. Esto no es una discusión. Es una notificación. He hablado con un abogado, y el lunes presentaré la demanda de divorcio. Ella se rió, una risa amarga y nerviosa. ¿Tú, un divorcio? No seas ridículo, Joaquín, ¿sabes cuánto te costaría, cuánto perderías? No tienes las agallas para hacerlo. Sonreí. Esa era la reacción que había estado esperando. Eso sería cierto si no tuviera pruebas de tu infidelidad. Pero con esto, señalé la carpeta. No solo puedo divorciarme sin pagarte un centavo, sino que puedo arruinar tu reputación en el proceso. ¿Crees que tus colegas de la universidad seguirán respetándote cuando sepan lo que hiciste? ¿O que Rodrigo te apoyará cuando pierdas todo lo que te da tu estatus? Por primera vez, Valeria pareció comprender que no estaba jugando. Su risa se apagó, y en su lugar apareció una furia contenida. No tienes derecho a arruinarme. Si haces esto, te arrepentirás, Joaquín. Tal vez, respondí, encogiéndome de hombros. Pero lo que tengo claro es que no voy a seguir siendo el títere en tu teatro. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero no vas a controlarme más. Valeria se quedó en silencio, su mirada fija en la carpeta que aún tenía en la mano. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una tensión visible en su mandíbula. Sabía que estaba buscando una forma de salir de esta situación, un ángulo que pudiera explotar. Pero yo ya había cerrado todas las salidas. Quiero que te vayas de la casa este fin de semana, dije finalmente. Tómate el tiempo que necesites para decidir qué quieres hacer, pero cuando vuelvas, espero que tengas claro que esto ha terminado. Ella me miró con un odio que casi podía palparse, pero no dijo nada. Subió las escaleras, probablemente para hacer una llamada o escribir algún mensaje desesperado. Mientras tanto, me serví una copa de vino y me senté en el salón, satisfecho. No era una victoria fácil, pero era necesaria. Cuando Valeria finalmente salió de la casa esa tarde, su despedida fue fría, cargada de tensión. Yo me quedé observando cómo se alejaba, sabiendo que, por primera vez en años, tenía el control absoluto de mi vida. La casa estaba silenciosa tras la partida de Valeria, y esa calma era exactamente lo que necesitaba. Lo que acababa de ocurrir no era el final, sino el comienzo de una jugada cuidadosamente planeada. No me contentaría con un simple divorcio, eso sería demasiado fácil para alguien como ella. Valeria había construido su vida sobre una base de arrogancia y manipulación, y yo iba a desmantelarla pieza por pieza, no con explosiones emocionales, sino con precisión quirúrgica. Mi primer paso fue acudir al banco. Habíamos compartido una cuenta conjunta desde el principio de nuestro matrimonio, pero como buen estratega, siempre mantuve mis propios recursos aparte. Había un pequeño detalle que Valeria ignoraba. En esa cuenta conjunta,
todo el dinero provenía exclusivamente de mis ingresos. Legalmente, ella no tenía derecho sobre esos fondos, y yo estaba a punto de demostrarlo. Solicité la transferencia de la totalidad del saldo a una cuenta individual bajo mi nombre, dejando únicamente una cantidad simbólica. Lo hice sin prisas, aprovechando el hecho de que Valeria no tendría acceso al banco durante el fin de semana. Luego hablé con un abogado y le expliqué mi plan: garantizar que los recursos que habíamos acumulado juntos fueran protegidos antes de que ella intentara usarlos en su favor. El siguiente paso fue más sutil. Valeria adoraba su reputación en la universidad, no solo por su puesto como profesora, sino también por su papel como figura pública en los círculos literarios. Sabía que cualquier ataque directo sería percibido como una declaración de guerra y que ella intentaría contraatacar. Pero había una debilidad en su armadura que podía explotar: su obsesión por el reconocimiento y su desprecio por cualquiera que se atreviera a cuestionarla. Había guardado copias de sus correos electrónicos comprometedores, aquellos que no solo confirmaban su infidelidad, sino también ciertas irregularidades en su trabajo. En varios de ellos, Valeria había utilizado recursos de la universidad para financiar viajes personales, camuflando los gastos como investigaciones académicas. Sabía que si esta información llegaba a las manos adecuadas, pondría en peligro no solo su empleo, sino también su reputación profesional. En lugar de enviarlos directamente al rectorado, opté por un enfoque más discreto. A través de un contacto en un medio local, me aseguré de que una serie de artículos comenzaran a circular, cuestionando la ética de ciertos académicos que utilizaban fondos públicos de manera inapropiada. Los nombres no se mencionaron inicialmente, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que Valeria supiera que estaba bajo ataque. Mientras tanto, pasé al terreno personal. Valeria había acumulado una cantidad considerable de joyas y bienes de lujo durante nuestro matrimonio, muchos de los cuales había comprado con mi dinero. Sabía que no podría confiscar esos bienes directamente, pero podía hacer algo mejor: inutilizarlos. Contraté a un experto en falsificaciones para reemplazar sus joyas más preciadas por réplicas exactas, dejando los originales en un lugar seguro que ella jamás encontraría. Cuando Valeria regresó a casa el lunes, su actitud seguía siendo desafiante, pero se notaba que algo había cambiado. «He hablado con Rodrigo», anunció mientras dejaba su bolso sobre la mesa. «No sé qué crees que has logrado, pero no pienso dejar que destruyas mi vida». «Tu vida se destruye sola, Valeria». «Yo solo estoy documentando el proceso», respondí con calma. Sus ojos se entrecerraron, buscando algún indicio de debilidad en mi expresión. Pero no encontró nada. «¿Qué has hecho con el dinero de la cuenta conjunta?», preguntó, intentando sonar tranquila, aunque su tono la delataba. «Lo retiré. Todo está a mi nombre ahora, como debería estar. Tú no aportaste nada a esa cuenta, así que no tienes derecho sobre ella». «Eso es ilegal», gritó, dando un paso hacia mí con furia. «Te equivocas. Todo está perfectamente documentado. Si quieres intentarlo, adelante. Pero no creo que quieras someterte a una auditoría financiera completa, considerando algunos de los gastos que has hecho recientemente». Valeria permaneció en silencio por unos segundos, evaluando sus opciones. Luego, dio un paso atrás, tratando de recuperar su postura altiva. «Esto no va a quedar así, Joaquín. No eres tan listo como crees. Pronto lo veremos». Las semanas siguientes fueron una danza de movimientos calculados. Los artículos en los medios locales comenzaron a ganar tracción y la presión sobre Valeria aumentó. Recibió una notificación del rectorado, exigiéndole que justificara ciertos gastos. Mientras tanto, los rumores sobre su relación con Rodrigo comenzaron a extenderse en los círculos literarios, afectando su credibilidad y aislándola de varios contactos importantes. En casa, la tensión era palpable. Valeria trataba de mantener su fachada, pero cada vez que intentaba enfrentarse a mí,
encontraba que yo ya había anticipado sus movimientos. La carpeta con las pruebas seguía en mi poder, y ella lo sabía. El golpe final llegó un mes después. Había contratado a un investigador privado para seguir a Rodrigo, documentando sus actividades y conexiones. Resultó que no era tan intachable como Valeria creía. Rodrigo tenía una serie de deudas y problemas legales que había mantenido ocultos. Envié la información a Valeria de forma anónima, asegurándome de que entendiera que su amante no era el salvador que ella había imaginado. Esa noche, por primera vez en años, Valeria perdió el control por completo. ¿Qué clase de monstruo eres?, gritó desde el otro lado de la habitación, sosteniendo los papeles que había recibido. Soy alguien que no va a permitir que lo pisoteen más. Te di oportunidades, Valeria. Pero tú elegiste este camino. Ahora lidia con las consecuencias. Ella intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que había perdido. Y yo, por primera vez, me sentí libre. Habían pasado semanas desde que todo comenzó a derrumbarse para Valeria. Cada paso que daba parecía hundirla más en un pantano del que no podía salir. La altivez que la había caracterizado toda su vida estaba rota, aunque ella intentaba mantenerla a flote como podía. Sus gestos eran forzados, su voz temblaba más a menudo de lo que ella querría admitir, y sus ojos reflejaban algo que nunca había mostrado antes, miedo. No era miedo hacia mí, Valeria jamás admitiría algo tan humillante. Pero era evidente que la realidad se le había escapado de las manos. Su relación con Rodrigo había terminado en un desastre. Él, al verse expuesto por sus deudas y sus problemas legales, había desaparecido sin dejar rastro. La universidad, en medio de las investigaciones sobre el mal uso de fondos, había suspendido temporalmente a Valeria de sus funciones, un golpe que ella no podía tolerar. Y en casa, yo seguía ahí, imperturbable, viendo cómo se desplomaba su mundo. La noche en que decidí que era hora de nuestra última conversación, ella estaba sentada en el salón, con un vaso de vino en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Había pasado el día encerrada en nuestra habitación, probablemente intentando idear algún plan desesperado para recuperar el control. Pero yo sabía que no tenía opciones. Había cerrado todas las puertas y ventanas, dejándola sola con las consecuencias de sus actos. Valeria, dije con firmeza, rompiendo el silencio. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, con una mezcla de desafío y cansancio en los ojos. ¿Qué quieres ahora, Joaquín? No te basta con lo que has hecho. Necesitamos hablar. Esto no puede continuar así. Ella se rió, una risa amarga y sarcástica. Hablar, ¿para qué? ¿Para qué sigas humillándome? ¿Para qué me sigas recordando lo perfecto que eres y lo mucho que he fallado? No se trata de eso, y lo sabes. Se trata de terminar con esta farsa de una vez por todas. Dejé caer sobre la mesa frente a ella los papeles del divorcio. Había estado esperando el momento adecuado para entregárselos, y ahora no tenía dudas de que era el momento correcto. Valeria miró los documentos como si fueran un objeto extraño, algo que no entendía. Luego levantó la mirada hacia mí, sus ojos brillando con una furia que apenas podía contener. Esto es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Deshacerte de mí. Siempre has sido un cobarde, Joaquín. Un cobarde que no tuvo las agallas de enfrentarse a mí cuando aún teníamos algo. No, Valeria. Esto es lo que tú quisiste. Cada decisión que tomaste nos trajo hasta aquí. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Ella se levantó de golpe, empujando la mesa con fuerza. Esto no es mi culpa, nada de esto es mi culpa. Tú nunca fuiste suficiente, Joaquín. Siempre tan frío, tan calculador, tan vacío. ¿Cómo esperabas que alguien como yo fuera feliz contigo? Esperaba honestidad, al menos. Pero ni siquiera eso fuiste capaz de dar.
Su respiración era agitada, y por primera vez en todo el tiempo que la conocía, la vi verdaderamente vulnerable. Se dejó caer en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. Cuando habló, su voz ya no era la de la mujer arrogante que siempre había conocido. Era más baja, rota. Joaquín, no puedo perderlo todo. No puedo. Ya lo perdiste, Valeria. Lo que intenta salvar no existe. Ella levantó la vista, y esta vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por favor, podemos arreglarlo. Lo sé. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Haré lo que sea, pero no me dejes así. No me hagas esto. Ahora decides cambiar, Valeria, después de traicionarme, de usarme, de destrozar lo poco que quedaba de nosotros. No, ya no funciona así. Ella se arrodilló frente a mí, algo que jamás pensé que vería. Tomó mis manos, apretándolas con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Joaquín, por favor. No puedo hacerlo sola. No soy nada sin esto, sin nosotros. Lo único que te importa, Valeria, es lo que siempre te ha importado, tu imagen, tu comodidad. No yo. Nunca fui yo. Eso no es cierto, susurró, casi inaudible. Siempre te amé, Joaquín. Solo, no lo supe demostrar. Sus palabras eran como una daga, no porque me dolieran, sino porque eran desesperadas, vacías. Intentaba manipularme como siempre lo había hecho, pero esta vez no funcionaría. Me aparté de sus manos y me levanté. Valeria, esto se acabó. No hay más palabras, no hay más oportunidades. Te dejé entrar en mi vida, te di todo lo que pude, y tú lo pisoteaste. Ahora, te toca a ti enfrentar las consecuencias. Ella sollozó, derrumbándose por completo en el suelo del salón. Durante unos segundos, la miré, preguntándome si alguna parte de mí debería sentir compasión. Pero no. Esto no era crueldad, era justicia. Y, por primera vez en años, me sentí libre. Tomé mi abrigo y salí de la casa, dejando a Valeria sola con sus lágrimas y su fracaso. La última conversación había terminado. No regresé a casa esa noche. Había reservado un apartamento temporal en el centro de Sevilla semanas antes, sabiendo que este momento llegaría. No era un refugio improvisado, era un espacio cuidadosamente preparado para el final de mi estrategia. Había llevado algunas de mis pertenencias más importantes allí con discreción y me aseguré de que Valeria no pudiera seguirme ni encontrarme fácilmente. Necesitaba ese control, esa distancia, para garantizar que no pudiera maniobrar a mi alrededor como había hecho tantas veces en el pasado. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó temprano. Los documentos de divorcio habían sido enviados formalmente, junto con una carta detallando las pruebas que había recopilado. Aunque las leyes en España no siempre favorecen a la parte inocente, sabía que tenía suficiente para asegurarme de que Valeria no obtendría nada más de mí. Esto no era solo una separación, era una declaración de independencia. Mi teléfono vibró en la mesa, y el nombre de Valeria apareció en la pantalla. No contesté. Desde el momento en que me fui la noche anterior, había decidido que no habría más discusiones, no más explicaciones. Le había dado todo lo que necesitaba saber, y cualquier conversación adicional sería una oportunidad para que intentara recuperar el control. La bloqueé, asegurándome de que solo pudiera contactarme a través de mi abogado. Ese mismo día, mientras yo comenzaba a organizar mi nueva vida, Valeria estaba enfrentando las primeras consecuencias tangibles de sus actos. Su suspensión en la universidad ya había pasado de temporal a definitiva. Las irregularidades financieras que había tratado de justificar durante años finalmente habían salido a la luz, gracias a las pruebas que hice llegar de manera anónima a los auditores. Su reputación, que había construido con tanto esmero y arrogancia, estaba hecha pedazos. Sin embargo,
Esto no era suficiente. Valeria siempre había encontrado la manera de salir adelante manipulando a las personas a su alrededor. Sabía que intentaría recurrir a cualquier recurso que tuviera a su alcance, incluyendo a nuestra red de amigos mutuos. Así que decidí ir un paso más allá. Hice una lista de las personas más cercanas a ella, aquellas que podían ofrecerle apoyo emocional o financiero. No para atacarlos, sino para asegurarme de que entendieran exactamente quién era Valeria y por qué nuestra relación había llegado a este punto. Preparé un informe con las pruebas más contundentes, los correos electrónicos, las fotografías, las transferencias bancarias. No lo compartí con todos, solo con quienes sabía que serían influenciados por la verdad. El efecto fue inmediato. Amigos que antes la defendían comenzaron a distanciarse. Incluso su familia, que siempre había apoyado su comportamiento arrogante y dominante, empezó a cuestionarla. Su red de seguridad se desmoronó, dejándola más aislada que nunca. Poco después, Rodrigo también enfrentó las consecuencias de nuestra pequeña guerra. Había utilizado su empresa para encubrir transacciones ilegales, y con la información que proporcioné a las autoridades, sus problemas legales se agravaron rápidamente. Era un golpe colateral, pero necesario. No iba a permitir que alguien como él se beneficiara de la destrucción de mi matrimonio. Mientras tanto, yo seguía avanzando con mi vida. Encontré un nuevo apartamento, más pequeño pero perfectamente funcional, y me concentré en mi trabajo. Por primera vez en años, sentí que tenía el control absoluto de mi destino, sin el peso constante de las demandas y manipulaciones de Valeria. Pero la verdadera prueba llegó unas semanas después. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a Valeria esperándome frente a mi edificio. Estaba irreconocible, su habitual expresión de superioridad había sido reemplazada por una mezcla de desesperación y derrota. Joaquín, necesitamos hablar, dijo, su voz quebrada pero aún tratando de sonar autoritaria. No tenemos nada que hablar, Valeria. Todo lo que necesitas saber está en los documentos que te envié. Por favor, no puedo hacerlo sola. He cometido errores, lo sé, pero podemos arreglarlo. Podemos volver a lo que éramos. ¿Qué éramos, Valeria? Un matrimonio de conveniencia para ti, un peón más en tu juego de manipulación. Ella se acercó, tratando de tomar mi mano, pero me aparté. Sé que no fui perfecta, pero nunca quise que esto terminara así. Eres lo único estable que he tenido, Joaquín. No me dejes así, te lo suplico. Por un momento, vi algo genuino en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Pero no era suficiente. Había cruzado demasiadas líneas, y yo no iba a permitir que sus lágrimas me arrastraran de vuelta. No, Valeria. Esto se acabó. Es hora de que enfrentes lo que has hecho y sigas adelante. Yo ya lo estoy haciendo. Ella permaneció en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, asintió, dando un paso atrás. Eres un monstruo, Joaquín. Pero supongo que siempre lo fuiste. Simplemente no me di cuenta. No soy un monstruo, Valeria. Solo soy alguien que aprendió a defenderse. La vi marcharse, sabiendo que esta vez era definitivo. No sentí alegría ni satisfacción, solo una calma profunda. Había cerrado un capítulo de mi vida, uno lleno de mentiras y desilusiones, y ahora era libre para escribir el siguiente. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en mi balcón, mirando las luces de Sevilla. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la manipulación de Valeria, ni la necesidad de anticiparme a sus movimientos. Era libre, y ese era el mejor final que podía haber imaginado.